Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Esta es nuestra cita, la cita de las 4 de la tarde, donde nos reunimos a tomar un cafecito. No sé si en sus hogares toman agua, guapanela, chocolate, un algo bien delicioso, pero la idea es que nos reunimos a conversar, a charlar, a aprender de los invitados que tenemos todos los días, invitados muy especiales para que aprendamos, para que entendamos, para que revisemos nuevas formas de conocimiento. Esto es Parihueliando con Vos, nuestro consultorio, el consultorio de Telemedellín. Estamos en la carrera 43F1860, el canal Parque Telemedellín, donde los esperamos todos los días. Hay un parque precioso, unos contenedores donde ustedes pueden almorzar, tomar el algo o también pueden hacer su picnic si así lo desean. Y también tenemos el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Parihueliando con vos, Natalia, y parihueliando con vos, como siempre saludándolos con los brazos abiertos y con el corazón muy grande, porque es un nuevo encuentro de todas las tardes, ya lo dijo Natalia, todos los días muy puntuales a las 4 para parihueliar, de esos temas que todos los días también tenemos una oportunidad muy grande de aprender. Unos días nos vamos con temas de salud, donde incluimos salud mental, como el caso de hoy. Otros días temas jurídicos, donde a veces esos especialistas nos ayudan a resolver esas inquietudes, esos trámites que a veces son tan engorrosos o hasta muy simples y por desconocimiento no sabemos cómo hacerlos. Y otras veces nos vamos con temas de ciudad. Esto se los contamos para quienes apenas están llegando a la audiencia de Parihueliando con Vos y no saben todo lo que podemos aprender aquí juntos. Natalia, y hoy nos vamos, como lo dije hace unos segunditos, por el tema de salud mental. Vamos a hablar del Círculo de Milagros. Y yo le cuento que una de las oportunidades grandes que tenemos aquí en Parihueliando con Vos es que podemos explorar muchos temas sin nos tocar otros que, por ejemplo, diríamos, es que vamos a hablar de milagros, entonces esto es un programa religioso. Nosotros no, tenemos obviamente la mente abierta a escuchar muchas perspectivas desde otras posibilidades que nos da el conocimiento. Por ejemplo, hay quienes dicen, hay quienes sustentan con su conocimiento que los milagros no son externos, no dependen de otras personas, sino que nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de hacerlos posibles mediante nuestras propias mentes. Y eso es lo que nos viene a plantear la invitada de hoy, Natalia. Sí, señor, muchísimas gracias. Me encanta esa explicación, entender los milagros desde nosotros mismos, porque a veces sentimos tristeza, ansiedad, ira y no sabemos cómo transformar esos sentimientos o esas emociones. Por eso vamos a llamar entonces a Susana Ceballos. Susana es psicóloga de la Universidad San Buenaventura en la ciudad de Medellín. Ella se especializó en valoración del daño en salud mental en la Universidad CES. También es coach personal y coach ejecutiva. Estudió en España Training Skills y se certificó como acompañante en Bioneuroemoción en el Instituto de Enrico Corbera. Los primeros 6 años de la carrera los ejerció en los juzgados primero y segundo promiscuo de familia de Río Negro, Antioquia, donde trabajó principalmente con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y familias. Susana, buenas tardes, Parihueliando con Vos y bienvenida otra vez. Hola Nati, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con esa palabra clave que Andrés nos mencionaba ahorita, esa palabra milagros. ¿Qué es el milagro para usted entonces? Los milagros, me encanta hablar de los milagros porque tenemos una idea errónea de que los milagros son algo sobrenatural, algo que está por fuera de nosotros. Sin embargo, desde mi experiencia y luego de haber conocido un curso de milagros, que es un libro que tuve la oportunidad de conocer, de hecho, en los juzgados, porque yo dije, yo quiero hacer milagros con estos chicos, ¿no? Me di cuenta que los milagros es el reflejo natural de ese estado de conciencia en el que me permito ver las cosas de otra manera. Cuando yo me permito ver las cosas de otra manera, me estoy abriendo al verdadero milagro, que es el cambio de conciencia, que es el cambio de percepción. Cuando yo me doy cuenta de que la paz, la sabiduría, la tranquilidad, la plenitud, el amor, está a un pensamiento de distancia, quiere decir que los milagros, para que ocurran, solamente requieren de que yo me aquiete, me detenga, me permita
estar en silencio y ver de otra manera esas situaciones que me están generando conflicto. Entonces los milagros son el reflejo o el efecto natural de un pensamiento amoroso en mi mente. Susana, y en unos minutos vamos a empezar a desglosar cómo podemos crear milagros de diferentes maneras. Okay. Eso es parte de lo que tenemos en el programa. Pero primero ayúdenos a definir que eso siempre es la base de estos programas que hacemos con estos contenidos de salud mental. Hablemos un poquito de esa cultura emocional. ¿Cómo podemos prepararnos, no solamente pues para enfocar nuestra mente para que ocurran los milagros en los ámbitos en lo que necesitamos, sino hacer el reconocimiento de quiénes somos y cómo estamos mentalmente? Cultura emocional es conocernos mejor para relacionarnos mejor. Cultura emocional es algo que surge, de hecho, con el propósito de dejar que los milagros ocurran naturalmente en la vida de las personas, sin necesidad de creer que tienen que hacer algo muy elaborado, tienen que esforzarse mucho para que eso ocurra. De hecho, los milagros es algo que ocurre sin esfuerzo. Entonces, la cultura emocional tiene como propósito que nos hagamos responsables del conocimiento de nosotros mismos para que podamos tener mejores relaciones o relaciones más sanas. Y aquí es cuando yo me adentro a eso de que yo no, como terapeuta y desde mi experiencia, no hay mucho que cambiar en nosotros. No se trata de cambiar nuestra ansiedad, no se trata de corregir nuestros conflictos, no se trata de corregir lo que creemos que está mal en nosotros, porque creemos que la tristeza, que todas esas emociones que no nos gustan o los pensamientos dolorosos es algo que viene con nosotros que es malo. Entonces, que nosotros como adultos venimos a cambiar eso. Pero ¿cómo puede ser algo malo que nace con nosotros? Es imposible. ¿No será que no me he permitido ver realmente el poder creativo que hay detrás de esas emociones? No me he permitido ver el poder creativo que hay detrás de esos pensamientos. Y si la ansiedad me está mostrando que el verdadero milagro ocurre cuando yo me permita ver la ansiedad como una alerta de, y necesitas relajarte, necesitas ser más amoroso contigo mismo. Que la tristeza viene a decirme, hey, vamos a soltar una carga. ¿En qué te estás cargando? ¿Qué estás haciendo que no quieres hacer? Cuando yo me permito observar todas esas cosas que me he aprendido o que me he enseñado a ver de algo de una manera negativa, es cuando el milagro ocurre, porque necesito aquietarme, o sea, yo necesito detenerme para poder mirar, bueno, realmente la tristeza es mala, realmente la ansiedad es mala, realmente el miedo es malo, y si detrás del miedo se esconden mis dones y mis talentos. Y es una de las cosas que yo trabajo en mis redes y con mis pacientes, y es dime tus miedos y te diré cuáles son tus dones, porque detrás de nuestros miedos están todas nuestras capacidades, por eso sentimos miedo. Y el miedo, si lo vemos de una manera correcta, en cultura emocional lo que buscamos es conocerlo mejor, realmente qué es el miedo, cómo funciona el miedo en mí. ¿Será que es que el miedo simplemente aparece cuando yo me siento en peligro? Y si ese peligro es algo simbólico, o sea, es una interpretación que yo estoy haciendo de una situación. Ah, ok, entonces ¿de qué me estoy protegiendo realmente? ¿De lo que yo realmente quiero? O de lo que realmente me está haciendo daño. Entonces, conocernos mejor para relacionarnos mejor es conocer todas esas emociones, todos esos pensamientos que me habitan, que me describen, ¿okay?, como ser humano, que de alguna manera me dan un lugar en el mundo, como una oportunidad para tener relaciones más sanas, porque si yo conozco mi ansiedad, si yo conozco mi miedo, lo voy a conocer en los otros. ¿Y cuáles son las diferencias entre la emoción y un sentimiento? Porque nos has dicho como 3 emociones, enumerémoslas más y también hablemos de los sentimientos. Bueno, digamos que la diferencia entre emoción y sentimiento es muy básica, y es, la emoción son las sensaciones que percibimos con el cuerpo, ¿ok? Y los sentimientos son las emociones que percibimos con la mente, es decir, que las pensamos. Entonces están emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones secundarias vendrían a ser los sentimientos, que son interpretaciones. De hecho, la tristeza es una emoción, el miedo es una emoción, el asco es una emoción, la ira es una emoción, la alegría es una emoción. Son básicas porque las sentimos, pero la ansiedad es una emoción secundaria, es un sentimiento porque responde a una interpretación del miedo. La depresión es un sentimiento que responde a la interpretación de la tristeza, y bueno, y tiene otras connotaciones cognitivas que hay que profundizar luego. El rechazo es un sentimiento, es una emoción secundaria, es cuando yo interpreto el asco, es cuando yo interpreto, le doy ideas o asocio al asco ideas de rechazo, de no soy suficiente, hay algo malo en mí, ¿cierto? Digamos que esa es la diferencia puntual. Las emociones básicas yo las siento, y las emociones secundarias, que son los sentimientos, yo los pienso.
Bueno, damas, yo quiero insistir en que todavía no nos metamos con el círculo de milagros porque estamos entendiendo, siquiera esta primera parte, este primer segmento del programa, entendernos a nosotros mismos, por lo menos saber que todo es parte de nuestra naturaleza y que podríamos convivir con el miedo, con la tristeza, con la ansiedad o de pronto manejarlo cuando es necesario para hacer oportunidades de ello. Creo que esa es una base fundamental también para lo que veremos más adelante del círculo de milagros. Entonces, ¿qué nos permite el hecho de que nosotros nos conozcamos? O más bien, ¿cómo podemos conocernos y a dónde debemos acudir para nosotros conocernos y aprender a manejar todas estas sentimientos, emociones y saber que es que vienen con nosotros, eso venía en el empaque completo? Eso no lo podemos simplemente decir, no, esto no lo voy a utilizar y esto sí. Bueno, yo creo que lo primero a tener en cuenta es nada de nosotros, nada, sin excepción, viene a hacernos daño. Nada que provenga de nosotros viene a hacernos daño. Yo creo que eso es clave para permitirnos el autoconocimiento o dejarle de tener miedo a quién somos. Porque cuando le dejamos de tener miedo a quién somos, o sea, cuando nos conocemos, realmente el miedo se pierde, se va, porque ya nada me puede manipular, ningún pensamiento ni ningún sentimiento externo. Entonces, la primera clave es, nada que provenga de nosotros viene a hacernos daño. Con esto es aventurarte, es adentrarte al conocimiento de ti mismo de muchas maneras. Primero, la autoobservación consciente. Ten un diario. ¿Okay? Ten un diario en el que puedas escribir todos los días, ya sea en las mañanas, en las tardes o durante el día o en las noches, cómo te sientes, qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué pasó que no te gustó, qué dijeron que no te gustó, qué dijeron que sí te gustó, qué te gusta. Pregúntate qué te gusta, pregúntate qué no te gusta. Ten un espacio en el que tú seas libre, libre de juicios externos, y un diario para mí es un espacio sagrado en el que podemos no solamente tener la libertad de expresar lo que pensamos y sentimos sin miedo, sino también que tenemos la oportunidad de que nadie juzgue eso, ¿cierto? Porque yo creo que es lo primero que ocurre cuando nos permitimos conocernos o nos adentramos a un proceso de autoconocimiento, que tenemos miedo de lo que el otro va a decir de eso. Y digamos que es el primer paso, o digamos uno de los pasos principales para poder perder la vergüenza. Digamos, ¿qué más? La psicoterapia. O sea, la psicoterapia, hay que perderle el miedo a la psicoterapia. La psicoterapia es una herramienta de rigor maravillosa para el conocimiento de nosotros mismos. Uno no va a terapia porque esté mal, uno no va a terapia cada vez que tenga una situación difícil de manejar, uno va a terapia a saber quién es uno, a conocer la percepción que tenemos de nosotros, muchas veces errada, a darnos cuenta cómo la construimos, a conocer la historia que nos contamos y a darnos la oportunidad maravillosa de cambiar esa historia. Porque narrativamente nosotros nos contamos historias todo el tiempo. Cuando pasa algo, mi cerebro inmediatamente, al no entenderlo, me cuenta una historia, ¿cierto? Entonces me dejan en visto, no me llaman, me pasa esto, me pasa lo otro, siento ansiedad, inmediatamente me estoy contando una historia. ¿Qué me está diciendo la ansiedad? ¿Qué historia me está contando la tristeza? ¿Qué historia me está contando el miedo? ¿Esa historia es verdad? ¿Cuándo me aprendí a contar esa historia? ¿Cuándo me la empecé a contar? ¿Para qué uso esa historia? Y si me pudiera contar otra, ¿cuál me contaría? Porque la historia, porque estamos llenos de historias, estamos llenos de cuentos, todo el tiempo nos contamos cuentos. No se trata de no contárnoslos, se trata de saber cuáles nos contamos y darnos la oportunidad de contar nosotros, que nos permitan empoderarnos de la historia de nuestra vida. Entonces, primero, tener claro, nada que provenga de ti viene a hacerte daño, nada. Segundo, ten un diario, ten un espacio sagrado de expresión emocional y mental solo para ti. Tercero, ve psicoterapia, solamente como por curiosidad, al menos una vez. Te lo aseguro que no te vas a arrepentir jamás en tu vida, darte esa oportunidad de saber quién soy, por qué estoy viviendo esto, para qué estoy viviendo esto, qué me está enseñando esto. De hecho, en terapia es donde todos los milagros ocurren. Porque en terapia es cuando yo voy y digo, no quiero tener la razón respecto a mis conflictos, por favor, muéstrame otra manera de verlo. Y ahí es cuando el milagro realmente ocurre. Digamos que son como las tres como recomendaciones generales que yo doy a la hora de conocernos. Ya puntualmente como tips es ya manejar, por ejemplo, un conocimiento propio de lo que son nuestras emociones. ¿Cuándo siento ansiedad? ¿Cómo siento ansiedad? ¿En qué momento se activa? Listo. Ponte durante toda la semana a escanear una emoción diferente. Esta semana voy a conocer la ansiedad. Esta semana voy a conocer mi tristeza. Esta semana voy a conocer mi miedo. Esta semana voy a conocer mi alegría. Para que nos demos cuenta que muchas de esas emociones que sentimos, cómo las sentimos nosotros y que no siempre las sentimos como nosotros queremos sentirlas, sino como otros las sienten.
Bueno, estamos hablando del Círculo de Milagros que nos propone la psicóloga Susana Ceballos. Estamos hablando de nuestras emociones, cómo transformarlas, cómo entender que incluso esas emociones que llamamos malas nos pertenecen y las necesitamos. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de salud mental. Lo hacemos sobre el Círculo de Milagros con Susana Ceballos, psicóloga. Ya nos ha acompañado aquí y precisamente por eso quisimos hacer un contexto en la primera parte del programa sobre cultura emocional. Nosotros cómo podemos conocernos y a partir de que nos conozcamos, obviamente podemos entrar en este tema del Círculo de Milagros. También en el segmento anterior nos ayudó a hacer esa conexión, esa definición más bien a partir de los milagros como no fenómenos que ocurren en el exterior, de pronto fenómenos sobrenaturales que estamos asociando muchas veces con la religión, sino que desde su perspectiva, desde su conocimiento como psicóloga, los asocia directamente con el ser, con esa posibilidad que tenemos nosotros mismos de lograrlos a partir de nuestras mentes. Y con eso vamos a retomar ahora, Círculo de Milagros. Ya decimos la definición, pero ¿qué es el círculo como tal? Muy bien. Perdón un momentico que si no, no me lo perdonan. Ya le veo la cara. Y ocurrió con la carita ocurrió el milagro. Necesito un milagro, un tintico. Es que con la cara lo logró. Ya le vi la... Usted también toma cafecito. Bueno, está bien. Está bien. Adelante, Sus. Me encanta el café. Bueno, los círculos de milagros. Los círculos de milagros es un espacio que creé con la intención y el firme propósito de tener espacios sagrados para nosotros mismos, espacios para quietarnos, para detenernos dentro de este ruido externo, dentro de este afán externo, y nos permitamos ver todos nuestros conflictos cotidianos de otra manera, en el que nos permitamos ver todo lo que nos pasa como una oportunidad para darnos lo que tanto buscamos en el mundo, y es conexión, conexión verdadera. Nosotros todos estamos buscando amor, conexión, sentirnos conectados, conectar con otros, solo que lo hacemos de muchas maneras que no conocemos. Unos conectan a través de la violencia, otros buscan conectar a través del amor, otros buscan conectar a través de las relaciones, otros buscan conectar a través de actitudes que no siempre son sanas para sí mismos o para los demás. Todos buscamos lo mismo, amor y conexión. Y esta propuesta que yo hago, que son los círculos de milagros, es permitirnos tener un espacio, así sea de 2 horas al mes, en el que nos detengamos y digamos, ok, estoy dispuesto a observar mis conflictos de otra manera, porque lo que más nos genera dolor es creer que nosotros tenemos la razón respecto a todo lo que nos pasa. Cuando yo creo que yo tengo la razón respecto a mi ansiedad, a mi problema con mi pareja, a mi problema con mi familia, a mi problema con mis hijos, cuando yo creo que tengo la razón respecto a los problemas que yo considero problemas en relación a mi propia vida, es cuando yo me doy cuenta realmente que no hay salida. Ahí es cuando yo digo, tiene que haber otra forma. Y sí hay otra manera. Entonces los círculos de milagros buscan eso. El círculo, ¿qué representa? ¿Por qué lo llamo círculo? Porque el círculo para mí representa la unión de las mentes. Es un espacio en el que nos sentamos todos en círculo como representación de que nuestras mentes están unidas con un solo propósito, y es sanar esa situación puntual que vamos a hablar. Que nuestras mentes por ese instante están desprovistas de juicios y de críticas, porque un círculo, al representar la unión de nuestras mentes, representa un espacio libre de críticas, libre de juicio, libre de prejuicio, libre de vergüenza. Es un espacio sagrado para unirnos, para conectar, para conversar desde el respeto, ¿cierto? Desde la apreciación del otro y darnos cuenta que estamos más unidos de lo que imaginamos, porque todos cuando vamos a los círculos, independiente del tema que abordemos, todos vamos porque llevamos algo, y casi siempre pasa que ese tema que yo llevo o que trae el otro lo traen todos, solo que se expresa de diferentes maneras. Entonces es muy bonito porque cuando yo me doy cuenta de que hay otras personas viviendo lo mismo que yo, me doy cuenta que no estoy solo, ¿cierto? No es de tan que estoy duro. conectado, de que independiente de que no lo conozca y que seamos diferentes a nivel de forma, a nivel de contenido, a nivel de mente, somos más parecidos de lo que creemos. Entonces el círculo representa eso. Y los milagros viene a ser como el resultado natural del círculo, es decir, es lo que pasa cuando nos permitimos pensar amorosamente en ese espacio en relación a lo que nos está pasando. Entonces,
Voy a poner un ejemplo. Uno de los círculos que trabajamos fue el poder de enamorarnos de nuevo, que son el tema de las rupturas amorosas, que es algo que a todos nos genera demasiado dolor y a veces cuestionamiento, ¿cierto? Cuando nos sentamos allá y nos dimos cuenta que vinimos a darnos el poder de enamorarnos de nuevo, pero no de los otros, sino de nosotros mismos, nos dimos la oportunidad primero como de sacar esos dolores que nos han generado las relaciones. ¿Para qué? Ok, eso que me generó dolor en esa relación, ¿qué me está enseñando? ¿Yo cómo me puedo dar eso que esa persona no me dio? Yo cómo puedo comprometerme conmigo mismo, ¿cierto? En relación a eso que yo necesitaba del otro. ¿Qué es lo que el otro no te dio? Comprensión, compañía, escucha, respeto. Muy bien. Hoy, ¿cómo podemos honrar eso en nosotros? ¿Cómo me puedo comprometer a darme eso a mí mismo que me permita acercarme a mí de una manera diferente? Porque cuando terminamos con una pareja pensamos que del problema somos nosotros. Claro, descargamos la rabia en el otro, pero sentimos que nosotros somos los que estamos mal y que por alguna razón la persona no está. Entonces es una oportunidad para reconciliarnos con eso que en el otro me molestó, que tal vez en algún momento de mi vida yo también he sido conmigo. Entonces eso es el milagro, cuando yo me doy esa oportunidad de darme todo eso que yo busco, ser el amor de mi vida. O sea, como de aceptar y soltar, lo podríamos expresar así. Susana y Andrés, me da mucha pena y televidentes, me voy a devolver un poco. Antes del círculo de milagros hablábamos como esas emociones que podíamos revisar, ese diario, digamos que estamos muy juiciosos, lo estamos haciendo, estamos escaneando, digamos que estamos viendo que tenemos mucha ansiedad esta semana. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es el paso que se nos quedó ahí pendiente? Cuando me doy cuenta que tengo una emoción que no está siendo muy buena para mi cuerpo, para mi estado emocional, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Bueno, primero, tener la certeza de que la ansiedad no es mala. La ansiedad no te viene a hacer daño, obviamente hay que atenderla, y si la ansiedad viene es porque te está pidiendo, préstate atención. Entonces, depende del nivel de gravedad, porque tenemos que tener en cuenta que una emoción hay que prestarle atención de acuerdo a su frecuencia, su intensidad y su duración. Entonces, estamos hablando de que su frecuencia es muy alta, de que su intensidad es muy fuerte, de que su duración lleva un tiempo ya con nosotros, entonces necesitamos primero consultar con un terapeuta o con una persona profesional que sepa ayudarnos a regular el nivel de activación de la ansiedad en nosotros. Entonces, por un lado, requiere atención terapéutica. Ya en el proceso de autoconocimiento, lo que yo hago es muy bien, vamos a mirar qué es lo que te está generando ansiedad. ¿Sí? ¿De dónde proviene? ¿Dónde se activó esa ansiedad? Entonces, digamos que uno de los pasos es conocer la historia. ¿Cuándo empezaste a sentir ansiedad? ¿Cierto? ¿De dónde proviene esa historia o eso que te llevó de alguna manera a abrazarte a esa sensación? Luego, lo que yo hago, y eso también depende mucho de la persona que va a consulta y la persona en su disposición de conocer, miramos realmente como esos vínculos a través de los cuales la ansiedad tiene lugar. A veces las emociones nos generan vínculos, por eso las tenemos. Entonces miramos la ansiedad, ¿a quién los une? ¿A quién te une la ansiedad? ¿Quién más ha sentido ansiedad en tu familia? ¿Con quién te vincula? ¿En qué momentos la usas? ¿Qué pasa si la dejas de tener? ¿Cierto? Y empezamos a trabajar todo el tema de los pensamientos, ¿cierto? ¿Qué es lo que te estás diciendo en relación a la ansiedad? Porque lo que nos hace daño no es la ansiedad, es lo que nos decimos en relación a la ansiedad, es la historia, es el pensamiento. Entonces yo llevo, y una de las cosas importantes es conocer qué me estoy diciendo. Entonces, primero, dependiendo de la intensidad, la frecuencia y la duración, hay que consultar con un terapeuta que te permita regular la activación cognitiva de esa activación. A veces requerimos medicación y está bien, no pasa nada. Luego iniciar un proceso terapéutico que te permita mirar, bueno, ¿cuándo empecé a sentir ansiedad? ¿Qué me la genera? ¿En qué momento se activa? ¿Con quién me vincula? ¿Para qué la uso? ¿Qué historia me cuento? ¿Okay? ¿Qué me puedo decir diferente en relación a ella? ¿Y cuáles son las estrategias de afrontamiento que yo voy a usar cada vez que ella aparezca? Uno, muy bien, detenerme, porque la ansiedad, la ansiedad aparece cuando yo voy a 100 kilómetros por hora y vienes para que yo frene, no para que le meta el acelerador y ande a 200. Entonces, claro, la ansiedad aparece y muchos seguimos a 1000 y nos seguimos exigiendo. De hecho, ese es el mensaje de la ansiedad. Te estás exigiendo más de lo que puedes dar. ¿En qué te estás exigiendo? Y ahí viene la historia, ¿no? Entonces, digamos que conociendo ya esa historia y esas autoexigencias es cuando ya, digamos, como que es adquirir estrategias de afrontamiento más sanas. Parar, regulación emocional, escritura,
conversación, hablar con otros, habla de tu ansiedad. ¿Qué es lo que la ansiedad quiere decir? Mueve tu cuerpo, porque a veces también la ansiedad se manifiesta porque estamos demasiado tiempo en la cabeza. O sea, estamos en una era donde hay tanta información, entonces todo lo pensamos, todo lo analizamos, todo lo tratamos de entender, pero a veces la ansiedad simplemente te está diciendo, siente. Necesito que me sientas, por favor. Pero digamos que es sentirla de una manera más sana. En vez de darnos duro en la casa, y comer, que es una de las maneras en las que se expresa, pues vamos al gimnasio, vamos a bailar, vamos a escribir, vamos a mover nuestro cuerpo, vamos a compartir con nuestra pareja, vamos a compartir con nuestro grupo de amigos. Es dejar que la ansiedad se mueva, ¿cierto? Y localizarla en tu cuerpo, ¿dónde la sientes? El pecho, el estómago, ¿dónde sientes la ansiedad? Localízala para que cada vez que la sientes, cada vez que respires, la canalices por ese lugar en la que la sientes, y siempre que la sientas, haz de cuenta que la sacas, que la sacas y que la sacas. Es una manera, y pues, esa era una didáctica. de las emociones nada más. Excelente. Pues no, y está muy Podemos bien. hacer todo con... Sí, cuéntenos. Podemos hacer lo mismo con todas. Sí, me parece muy oportuno que hagamos este alto en el camino de Natalia, porque precisamente no podemos dejar ahí esos cabitos sueltos. ¿Cree que ya estamos bien con el tema Sí, de sigamos con emociones? el círculo. Sí, y sentimientos, y nos vamos seguimos con el círculo, entonces, aprobado. Yo quiero que retomemos dos aspectos que usted tiene en su definición del círculo de milagros, porque usted menciona que abordamos situaciones que requieren una nueva percepción. Eso es como una base. Y a lo largo de los textos que usted escribe al respecto del círculo de emociones, utiliza mucho la palabra amor. Aquí hay una premisa: despertar amor en nuestras mentes. ¿Por qué es tan importante esa palabra amor para cambiar esas situaciones que requieren una nueva percepción? Bueno, una de las bases de los círculos de milagros es cambiar los conceptos. Los conceptos es lo que más nos genera conflicto. Lo que nos aleja del amor es un concepto, lo que nos aleja de la felicidad es un concepto, lo que nos aleja de la paz es un concepto. Tenemos una idea errada del amor, tenemos una idea errada del milagro. De hecho, los milagros, muchos me decían, ay Susana, pero es que los milagros no, van a pensar que eso es muy religioso, y yo, no, yo me voy a poner en la tarea de cambiar el concepto del milagro, porque es que el milagro no es algo sobrenatural y no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con el cambio de conciencia, con darle a mi mente el poder que tiene, recuperarlo. Entonces, uso la palabra amor porque el amor es una de las palabras y uno de los conceptos, digamos, mal usados que tenemos en nuestra sociedad, porque creemos que el amor es algo que ocurre o es un sentimiento que emerge en una relación con el otro. Y digamos que si bien el amor puede emerger en una relación con el otro, el amor no proviene del otro, el amor proviene de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es una manera de mirar, el amor es una manera de pensar, el amor es una manera de vivir, el amor es una manera de interpretar. Y el amor no desde la tolerancia o desde la justificación o desde digamos, como el no entendimiento de nuestras experiencias, no. El amor, digamos, que es ese pensamiento que no juzga, es ese pensamiento que no critica, es ese pensamiento que no ataca, que no agrede, sino que acepta, que comprende y abre un espacio para la escucha, para que tú, para que yo, para que todos nos podamos expresar abiertamente. El amor es el que escucha y no juzga, ¿cierto? El amor es el que piensa con la intención de que tú comprendas tu experiencia y la lleves a otro nivel. El amor es el que hace que tú veas todo de otra manera. Entonces yo siempre utilizo esa pregunta como, bueno, ¿qué es lo más amoroso que puedes hacer por ti en esta situación? Si el amor fuera un personaje, ¿qué te diría en este momento? Y lo utilizo igual con la paz, porque para mí el amor y la paz son sinónimos, y a veces utilizo la paz como para que las personas tengan ese otro cambio de percepción, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué es lo que la paz haría en esta situación? ¿Sí? Si la paz fuera un personaje, ¿qué te diría en este momento? Espera, confía, no pasa nada si estás mal. ¿Ok? Está bien que te sientas así. Entonces, el amor es un pensamiento. El amor es un estado de la mente. Es un estado de la mente al que yo accedo o al que yo me permito estar cada vez que me permito simplemente estar en silencio, sin juzgarme. Entonces digamos que esa es la nueva percepción que yo busco dar al amor, y es de hecho el mismo vehículo que utilizo para darle otra percepción a las situaciones que la requieren.
Usted nos compartió algunos temas de los que ha trabajado en sus círculos de milagros. Este primero que nos propuso me ha parecido muy lindo porque yo considero que todas las personas, todos los días, cada minuto, tenemos la oportunidad de renacer. Ahí los voy a dejar en pendiente, nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales, vamos a seguir parihueleando con vos y nos vamos a seguir dando la oportunidad de tener milagros en nuestro interior. Ya volvemos después de este corte de mensajes. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud mental, hoy parihueleamos sobre el Círculo de Milagros con Susana Ceballos, psicóloga, que nos ha venido hablando a lo largo del programa sobre cómo podemos transformar las vidas y sobre todo cómo podemos lograr milagros a partir del poder de nuestras mentes. Y también en el segmento anterior lo dejó clarísimo, cómo podemos darnos amor y con ese amor transformar precisamente esas vidas, no solamente las nuestras, sino el entorno que tenemos. Y Natalia ya dejó una tarea, yo la entendí muy bien, sí señora, ya dio la pauta sobre lo que vamos a desarrollar ahorita. Paso a paso, vamos con cada uno de los postulados que tiene Susana. ¿Qué tal hablar del poder de renacer? Ese como uno de los primeros milagros. Bueno, el primer círculo que he tenido la oportunidad de crear fue el poder de renacer. El poder como esa invocación al poder interno que hay en todos nosotros. Y es el poder del corazón, es el poder de pensar amorosamente. Y renacer, digamos que es un nombre que le di a esa posibilidad de poder elegir de nuevo. Una de las cosas que más nos cuesta es tomar decisiones. No sabemos tomar decisiones. Ni siquiera sabemos con qué mente estamos tomando decisiones. Creemos que tomamos decisiones y que somos libres cuando tomamos decisiones, pero cuando yo no sé con qué mente estoy tomando decisiones, no soy libre. Entonces el poder de renacer fue un círculo en el que me dediqué como, ok, vamos a realmente tomar la decisión de decisiones. ¿Con qué mente quiero ver el mundo? ¿Con qué mente quiero pensar? ¿Con qué mente quiero sentir? ¿Con qué mente quiero ver? ¿Con qué mente quiero elegir? ¿Con qué mente quiero actuar? ¿Con qué mente me quiero relacionar? Con la mente que está basada en el miedo, que es lo que llamamos el ego, o sea, que está basada en esa idea de que estoy separado, de que hay algo que me falte, que estoy solo y que me tengo que proteger, o lo vamos a pensar con esa mente que está sana, que está en amor, que piensa amorosamente, que sabe lo que más te conviene, que sabe que estás unido a todos, que todo lo que tú ves es una herramienta de conocimiento y es una herramienta de poder de aprendizaje. Entonces, el poder de renacer fue esa oportunidad de yo mirar y observar esas dos mentes y mirar que todas la tenemos. Todos tenemos esas dos mentes en nosotros, esos dos pensamientos. Es más, el conflicto y el diálogo interno es entre los dos. ¿Cierto? Yo voy a tomar una decisión y si me genera conflicto es porque elegí pensar con la mente errada. Pero si me genera paz es porque elegí pensar con la mente correcta o la mente que está en paz. Porque hay una parte de nuestra mente que está bien. Y lo que yo busco a través de estos círculos y en este especial fue, vamos a conocer esa parte de nuestra mente, vamos a ir allí. Y la manera de ir allí es no solamente sabiendo que existe, porque a veces creemos que no existe, creemos que el que es sano es el terapeuta o el sano es el amigo. No, y ese ser sano está en ti. ¿Y cómo puedo acceder a él? Muy bien, ¿cómo pensaría ese ser sano? Es como activar esos pensamientos y uno de los mecanismos que utilizo y utilicé y sigo utilizando es la oración, pero como proceso cognitivo. Un proceso cognitivo en el que entrego lo que pienso, porque yo para poder escuchar esa mente sana tengo que vaciar esa mente que me hace daño, tengo que dejar que hable. Y a veces es como dice un estudiante del curso de milagros, que me pareció hermoso y me dice, Susana, al ego, o sea, a ese ser malo, a ese ser maligno en nosotros, el que nos destruye, hay que dejarlo que hable, déjalo que hay que dejarlo que hable. Y la oración es el medio a través del cual yo entrego eso que me dice, no sirves para nada, no te va a ir bien, no lo vas a lograr, te vas a quedar sola, eres lo peor, si ves, nadie te quiere, ¿ok? Hay que vaciarlo. Entonces la oración es una manera de hacerlo para que ésta pueda hablar o la podamos escuchar. Entonces el poder de renacer fue eso. Bueno, entonces aquí me queda una duda. En el círculo, ¿qué es lo que se hace específicamente? ¿Tú primero empiezas con una oración o planteas, por ejemplo, en este caso, el poder de renacer y le preguntas a los participantes qué es lo que piensan? O sea, ¿cómo es la metodología del círculo? Ok, me encanta que lo digas porque, digamos, sí tiene una metodología, pero es muy espontánea de acuerdo al tema. Entonces, lo primero
primero que hago es convocarlos alrededor de un tema que sé que a todos nos genera de alguna manera como conflicto o incertidumbre. Entonces, en este caso, que era el poder de renacer, que es el poder de tomar decisiones, lo primero que hacemos es hablar sobre lo que eso significa. Entonces, lo primero que hago es que yo uno a todas las personas con ese propósito. Entonces, lo primero que hacemos es entrar al corazón. Entonces, les hago una regulación. Entonces, un paréntesis, según lo entiendo, Natalia, lo que estamos viendo aquí es que, con el ejemplo anterior, el poder de renacer, esa es una sola sesión en la que se reunieron todos en torno a eso. Y todo lo que se haga va a ser en función del poder de renacer. Y así con cada uno de los temas que vamos a ver a continuación. Exactamente. Con cada tema hago lo mismo. Entonces, primero, nos unimos todos, unimos nuestra mente. ¿Cómo? Alineándonos con nuestro corazón. Invocamos el corazón como el maestro en la sesión. Entonces nos entramos en un estado de silencio, de quietud. Siempre empiezo con un momento de silencio y de quietud, en el que nos quitamos los zapatos como símbolo de despojarnos del mundo terrenal para entrarnos a un mundo más seguro. Luego hablamos sobre el poder de renacer desde la nueva percepción. Bueno, realmente, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son nuestros conflictos? Y hablamos como de lo que nos genera malestar, nuestras dudas, nuestras preguntas. Yo los llevo a la nueva percepción, como empezando a sensibilizarlos y haciéndoles preguntas que nos permitan hacerlo, y luego vivimos el milagro, es decir, vivimos una experiencia en la que podamos renacer. En esta ocasión, lo que hice fue permitirles a cada uno que expresaran como qué es lo que piensa cada mente, y que conocieran la mente sana, y que la conocieran a través de la relación con el otro. Entonces los puse a hacer un ejercicio donde cada uno se permitiera decirle al otro todo lo que eso sano que piensas, o sea, que es todo eso sano que tú piensas, que es todo eso amoroso que tú piensas. Y siempre cierro con una meditación y una oración, o sea, yo las uno, en la que la persona pueda liberar la carga de la decisión. Entonces, en este caso fue así. En otros empiezo con una oración, hablamos del conflicto, digamos que juego y bailo mucho como con la energía del grupo, siempre con la intención de que todos tengan la oportunidad de entregar esa situación. Y en otros llevo invitados, ¿cierto? Invito personas con una sabiduría que me permita también conectarla al grupo, unirme a esa persona para juntos poder generar ese movimiento en el grupo. Entonces, hago lo mismo, entramos siempre al corazón, que es el espacio en el que nos unimos todos con ese mismo propósito, hablamos del conflicto sin miedo, sin vergüenza, o sea, hablamos de todo lo que pensamos, y es cuando realmente la magia ocurre, porque nos reímos del conflicto, ¿cierto? Y nos damos cuenta, ay, a mí me pasa, ay, a mí también me pasa, y nos llevamos a la nueva percepción, a la luz de lo que yo llamo la hosana, que en un curso de milagros se le llama el espíritu, y es despertarlo y es escucharlo y después vivirlo a través de una experiencia didáctica, ¿cierto? Una experiencia ya sea desde una meditación, desde un baile, desde una conversación, desde un escribir, desde un ritual de quemar, bueno, hacemos muchas cosas en ese espacio. Yo creo que Susana nos va a quedar debiendo una sesión de Círculo de Milagros a todo el equipo de Parihueliando con Vos, para que de verdad reestructuremos tantas veces tantas cosas, o que queremos empoderar o que queremos dejar ir, como el caso de este otro tema que usted tiene, el poder de dejar ir. ¿Qué tenemos que dejar ir? Ay, ese tema me encanta porque lo hice enfocado como en las pérdidas de todo tipo, los duelos. Y es que lo que más nos genera conflicto es creer que cuando dejamos ir a alguien, dejamos ir a una persona. Y realmente dejar ir quiere decir estar dispuesto a dejar ir las creencias que me están generando conflicto en relación a esa persona. Dejar ir la función que le asigno a esa persona en la relación que establecí con ella. Entonces, vamos a hablar de una relación de pareja. ¿Okay? Cuando una relación de pareja termina, inmediatamente entramos en un conflicto, lo tengo que soltar, lo tengo que dejar ir, o si en caso tal esa persona que tú quieres falleció, ¿cierto? Porque pasa igual, yo creo que lo tengo que superar. Yo creo que tengo que superar el duelo, tengo que dejarlo ir rápido. Entonces pasan los años y yo me siento mal porque no lo dejé ir. Y yo, vamos a parar un momentico. A ver, perder a un ser querido no se supera. Porque cuando un ser querido muere, cuando un ser querido se va, ya sea que decidió terminar la relación contigo, ya sea que se murió, no es una herida, es una nueva manera de amar. Es aprender a amar de otra forma. Es aprender a amar en ausencia, es aprender a comunicarte en silencio, es aprender a abrazar sin piel, y es dejar ir las creencias de que el amor tiene que ser con el cuerpo y que tiene que haber un cuerpo para yo amar a una persona.
Entonces, realmente ese círculo fue enfocado en dejar ir mis expectativas, dejar ir mis creencias, dejar ir todas esas funciones que yo le asigno a las personas que amo en mi vida, que son las que realmente me está generando conflicto. Cuando la persona se va y no cumplió lo que yo esperaba que cumpliera, cuando esa persona falleció y yo tenía tantos planes con ella, yo quería hacer tantas cosas con ella, entonces creo que como se murió ya no las puedo vivir. Entonces realmente dejar ir es dejar ir todas esas ideas que depositamos en los otros, porque son las que nos atan, no es dejar ir al otro. Y es aceptar y comprender la función del otro al mostrarme mis creencias y darle gracias por mostrarme estas creencias que me estaban haciendo daño. Ahora ya las puedo dejar ir para reemplazarlas por otras más sanas. Damas, ¿cierto? así para continuar. No, ya. Le cuento, no, es que como se emociona tanto eso, yo más bien voy mirando, porque además es encantadora seguirla en todo lo que nos va contando. Para lo que le vamos a preguntar enseguida, yo quiero retomar pues una experiencia que tuve en la universidad y fue muy difícil entenderlo y usted ahorita nos va a ayudar a aterrizarlo. Recuerdo que cuando estaba empezando comunicación teníamos por ahí una materia de psicología donde nos hablaban de la diferencia entre el enamorarse, el enamoramiento y el amor, y yo casi que no pude con eso. Y hoy hemos tocado mucho el amor, amarnos a nosotros. Pero lo que vamos a ver enseguida, llama bastante la atención, es el poder de enamorarnos de nuevo. Pero ya lo subrayé por aquí porque es muy bonito, el poder de enamorarnos de nuevo, pero no de los otros, sino de nosotros a través de los otros. Entonces usted nos va a desenvolver todo esto, porque yo creo que si todos están pensando como yo por allá en la universidad, quedamos como bueno, ¿y esto a qué se refiere? Bueno, es muy bonito porque, como les decía ahorita, cuando nosotros sentimos amor por alguien, creemos que el amor proviene del otro, y lo que hizo el otro fue despertar ese amor en mí. Entonces realmente cuando nos enamoramos de alguien, no nos estamos enamorando de ese alguien, nos estamos enamorando de lo que el otro acabó de despertar en mí. Entonces creer que el otro tiene el poder de enamorarme es cuando realmente perdemos el poder. Entonces el poder de enamorarnos de nuevo es recuperarlo desde el reconocimiento verdadero de lo que es una relación. Y una relación no es para hacerme feliz, una relación es para hacerme consciente, es para que yo me conozca a mí mismo, para que yo conozca mis patrones, para que yo conozca mis heridas, para que yo conozca todas las emociones que me duelen, para que yo conozca mis historias, para que yo conozca todo eso que de alguna manera he utilizado para construirme y lo sane, es decir, lo libere. Porque sanar no necesariamente es corregir, es decir, voy a hacerte menos ansiosa, voy a hacerte menos terca, no. Sanar es que yo reconozca por qué soy terca, por qué siento ansiedad y ame y honre eso en mí. ¿Okay? Y lo ame como utilizándolo como una oportunidad para volver a mí. Entonces cada vez que mi pareja me haga sentir rabia, ¿cierto? Cada vez que mi pareja me haga sentir dolor es gracias por mostrarme esta ira, porque gracias a que tú me la estás mostrando me estás dando cuenta que yo tengo que aprender a poner límites. Entonces el poder de enamorarnos de nuevo es reconocer qué es lo que yo le estoy pidiendo al otro, qué es lo que yo necesito del otro y mirar hasta qué punto yo también me estoy permitiendo dármelo. Esa compañía, ese amor, esa presencia, ¿en qué momento me la doy? Todo eso que yo le pido al otro me lo doy. Y si nos damos la oportunidad de casarnos con nosotros mismos y tener unos votos con nosotros mismos y reafirmar que estoy dispuesto y dispuesta a no abandonarme, pase lo que pase, a estar conmigo en la salud de la enfermedad, a no soltar mi mano independiente de lo que haga, a honrarme y a respetarme, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hago esos votos conmigo misma? ¿Qué pasaría si yo me permito, mirar a mi pareja como un compañero, una persona que me está permitiendo, reconocer eso en mí, darle las gracias y simplemente acompañarnos? Eso nos liberaría de muchos conflictos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que no queremos. Queremos que el otro se haga cargo de mi felicidad. Y está bien, no pasa nada si yo reconozco eso. Ay, no, yo quiero que el otro me haga feliz. Es que uno hacerse feliz, ¿uno cómo hace? Porque como no nos enseñaron, pero para eso es la relación, para yo aprender. Entonces, el enamoramiento es ese estado en el que yo reconozco eso que yo creía perdido en mí, en el otro. Y el amor es ese estado a través del cual yo mantengo esa lección constante de quiero seguir con esa persona, quiero seguir conmigo, quiero reafirmar mi decisión de estar aquí, de amar incluso mi ira, de amar mi ansiedad, de amar mi terquedad y honrarla como parte de mi humanidad sanadora.
Entonces ese es el poder de enamorarnos de nuevo, como renovar los votos con nosotros mismos. Y en ese poder que usted le está dando a la persona con ella misma, nosotros con nosotros mismos, creo que es donde empezamos a hacer unos límites con el otro, porque aquí también hemos hablado mucho, por ejemplo, de la violencia contra la mujer. Cuando esa mujer se empodera y reconoce que puede amarse ella misma, también entiende que el otro no puede venir a gritarla, a aporrearla, a que le hablen de otras maneras. En fin, estamos hablando de varios poderes que tenemos que reconocer en nosotros mismos: el poder de reinventarnos, el poder de amarnos, el poder de dejar ir. Estos temas los ha tocado la psicóloga Susana Ceballos en sus círculos de milagros. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de salud mental. Lo hacemos sobre el Círculo de Milagros con la psicóloga Susana Ceballos. Bueno, ya este es el último segmento del programa, entonces vamos más rápidamente, si le parece a Natalia, y los vamos a agrupar. Nos quedan 4 círculos de milagros. ¿Qué tal si agrupamos poder de renuncia y el poder de la incertidumbre? Esos son los últimos círculos que hice: el poder de la renuncia y el poder de la incertidumbre. El poder de la renuncia tenía un propósito muy claro, y es aprender a renunciar a nuestras propias exigencias. Exigencias que todos los días nos imponemos y que de alguna manera nos desgastan, nos fatigan y hace que nuestro día a día sea tan pesado. Entonces el poder de la renuncia es renunciar a mis propias exigencias. Tengo que hacer esto, debo hacer esto, y darme cuenta que cuando tienes una situación en la que requieres de un aprendizaje, que es lo que llamamos problemas, está bien y no pasa nada si esperas. Si esperas un día, 2 días y no lo tratas de resolver. Porque la exigencia de lo tengo que hacer, yo siempre invito es, ¿por qué no reemplazamos ese tengo por el quiero? Entonces, poder renunciar es poder liberarnos de nuestras propias exigencias, que son las que hace que nosotros mismos nos sintamos presionados constantemente. Y el poder de la incertidumbre fue un círculo hermoso en el que trabajamos lo que a todos nos angustia, son los miedos, ¿cierto? El poder de los miedos, ¿qué hay detrás de los miedos? Entonces nos dimos la oportunidad de, primero, aceptarlos, porque el primer paso es dejar de tenerle miedo al miedo. Entonces, si yo quiero sanar un miedo, habla de lo que te da miedo. Entonces fue un círculo para hablar de los miedos, permitirnos conectarlos, ubicarlos en el cuerpo y moverlos. Digamos que fue un círculo más como para mover los miedos, dejarlos salir, dejarlos fluir y darnos cuenta que lo que nos genera miedo es para lo que más capacidad tenemos. Y mirar que siempre tenemos 2 roles en la vida: siempre estamos siendo sanados y siempre estamos siendo sanadores. Siempre estamos siendo guiados y siempre estamos guiando. Entonces el propósito de nuestra vida es reconocer cuándo necesito ser guiado y cuándo necesito guiar. Y el miedo, utilizarlo como una herramienta de poder para yo poder mirar qué es lo que tengo que desarrollar para poder ser guiado, para poder dejarme guiar. Esos son los últimos círculos de milagros que hice. Y pronto usted va a hablar del poder creativo de la mujer y el poder sanador de las emociones en sus próximos círculos. Sí, el 5 de septiembre voy a hacer el próximo círculo, que va a estar dedicado a las mujeres y se llama el poder creativo de la mujer. Y tiene un propósito, y es despertar el poder creativo que hay detrás de todas las mujeres. Como mujeres estamos acostumbradas a moldarnos, a acomodarnos a los demás, sin darnos cuenta que nosotros no nacimos para acomodarnos, nosotros nacimos para brillar. Porque a través de nosotras se nace, se muere, se gesta la vida. Entonces es darle a las mujeres una oportunidad para que se liberen de la carga de ser mujer, porque a veces es demasiado duro en esta sociedad en la que hay que tener una forma, una manera de ser. Es permitirle a las mujeres que se liberen de esa carga y al mismo tiempo miren detrás de sus dolores el poder creativo que hay para transformarlos como una herramienta de sanación para sí mismas. Y el próximo es el poder sanador de las emociones, que todavía no le tengo fecha, tengo pensado hacerlo en octubre más o menos, y es conocer el poder creativo que hay detrás de cada emoción. ¿Cuáles son los milagros de la ansiedad? ¿Cuáles son los milagros del miedo? ¿Cuáles son los milagros de la inseguridad? ¿Cuáles son los milagros de la tristeza? ¿Y cuáles son los milagros de la ira? Eso es lo que vamos a trabajar en ese círculo. Bueno, Susana, y nos queda un minutico de programa para que usted concluya esa reflexión. Le digo que un minutico porque es real. Usted sabe que esto es televisión y usted de verdad se apasiona mucho y nos encanta eso, pero ya al final del programa no queremos que nos corte. Muy bien, todos somos obradores de milagros.
Y los milagros son el reflejo, son el efecto natural de un pensamiento amoroso en nuestra mente. Así que nada que provenga de ti quiere hacerte daño. Al contrario, utiliza todo eso que provenga de ti como una oportunidad para pensar amorosamente. Piensa amorosamente y sanarás. Ese es el verdadero milagro, cuando tú te permites detenerte, observar de otra manera y dejar que ese amor aflore en tu mente como reflejo de tu poder sanador. Susana Ceballos, psicóloga, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros y por ofrecernos este rato para sanar, para tranquilizarnos, para calmar nuestras ansiedades. Muchas gracias a ustedes. Aprovechemos y les da las redes sociales a los televidentes para que la puedan contactar. Bueno, en Instagram me encuentran como Cultura Emocional, en Facebook Susana Ceballos García y mi página web www.susanaceballos.com. Y ahora sí nos podemos despedir. Como les dice Natalia, a ustedes los queremos mucho, les agradecemos su presencia, sobre todo que nos acompañen siempre muy puntuales a las 4 de la tarde para tomarnos un tinto y parihueliar con vos. Pero también les agradecemos que se queden en sintonía con Telemedellín, siempre con vos.